Sí, a ver, algunos se van a frenar en la lógica porteña, otros se van a acelerar en la lógica bonaerense, así que de paso le contamos a la gente de JP Morgan que nos acompañen a entender un poquito más de esto. Se va Ramón a Placas. Sí, se va Ramón a Placas. La rutina dice, va Ramón a Mientras Placas. se aproxima una diputada que tiene mucho para contar, Gonzalo Sánchez, te aviso. Así parece. Le tengo mucha expectativa a esta entrevista. El PRO se resquebraja y bueno, las principales miradas. Al primero que tenés es a Mauricio Macri, que se fue de viaje 15 días, Perú y Medio Oriente. Así que el expresidente se fue está fuera del país. A temas de fútbol, ¿no? De fútbol internacional. Sí. Mundo FIFA y si querés, si te lo cuento a modo chicana, te digo, perdió y se fue. Si lo contamos de manera correcta habló con Cristian Ritondo, le dijo, mirá, yo iría por acá, vos tenés que comandar la negociación, cosa que Ritondo no puede hacerlo del todo porque... No sabe qué va a hacer todavía. Y mira, hay una estampida, hay una puerta violeta en la provincia de Buenos Aires que dice pasen por acá, pero por favor pasen de a uno, porque son demasiados y algunos no van a tener tanto lugar. ¿Viste? Esto va a empezar a suceder y bueno, son las lógicas de la política. Avancemos para mostrarte las principales figuras y por qué las estamos mostrando. Pero yo si fuera Libertad Avanza los abrazaría a todos los que quieran venir y que vengan. Pero tampoco tengo lugar para tantos. Mirá. En algún momento alguno va a tener que remar un poquito más. Y quizás el que se la jugó antes tiene más espacio. Claro. A ver, si Bullrich con Valenzuela se jugaron antes, bueno, tenés un poquito más de espacio, supongo. A veces la política puede ser cruel, ¿eh? Sí, puede ser cruel. Que Santilli y Ritondo. Es cierto que Santilli y Ritondo tienen mucho territorio. Santilli ya avisó, te lo veníamos contando. Es la crónica de un pase anunciado. Sí, ya está. Te veníamos contando. Cuando Santilli se corre de los medios es porque algo está por pasar. Santilli está por pasar. Veremos después de qué manera, si en vez de amarillo es casi violeta, sí es violeta del todo, pero el acuerdo se va a encaminar. Santilli ya pasó. Santilli, no está hablando. Santilli tiene una habilidad que es entender para dónde corren los vientos y saltar en el momento justo. Quizás. Exacto. Entonces, en la política a veces eso es tomado bien, como por ejemplo lo de Patricia Bullrich, saltó quizás antes que todos. Cristian Ritondo la tiene un poco más complicada, es jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados. Y hoy hay una reunión muy importante entre todos los diputados que todavía hoy están en el PRO y la discusión es, pero muchachos, ya son libertarios, váyanse. Y es, ¿por qué me tengo que ir yo? Si yo soy PRO, pero entendemos el mensaje de la urna. Bueno, todo eso se está jugando. Ritondo me escribió recién, le dije que viniera a hablar con nosotros, pero se está yendo a hablar a... ¿Con quién? AmCham. AmCham, sí. Abre Jorge Macri, ahí va a haber bastante expectativa por lo que diga el es el primero jefe que habla, del gobierno porteño, porque abre como el titular del lugar donde se realiza la reunión de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense y hay un panel en el que están Ritondo y De Loredo. Está hablando ahora, a ver, vamos. A ver, dale. mira. Escuchámoslo. No necesariamente tenemos que coincidir en todo, pero sí en algo. Y sí deberíamos estar de acuerdo en lo que tiene que ver con el futuro. Un futuro que debemos construir como ciudad y como país. La sociedad está cansada de peleas y divisiones, y esto es más que un clima de época. Y creo que una de esas demostraciones fue la baja participación en el acto eleccionario. Decía que esto es más que un clima de época, es fruto de un cambio que hace años se viene gestando, muchas veces silenciosamente. Interpretar esa voluntad de cambio, creo, nos desafía, tanto a los gobernantes como a los que tienen muchos liderazgos, como ustedes. Aprendí que una partida perdida enseña más que 100 ganadas, no lo dije yo, es una frase robada, pero creo mucho en eso. Y ese aprendizaje está en no dejar de ser fieles con las convicciones o a las convicciones y sostener aquello en lo que creemos. Tenemos por delante 2 años y medio de gestión donde los convocamos a seguir invirtiendo y ser parte de este ecosistema maravilloso que es la ciudad de Buenos Aires. Y junto a todo mi equipo vamos a seguir comprometidos, garantizando la gobernabilidad, trabajando y sirviendo a todos y cada uno de los porteños. Como ustedes saben, la ciudad contribuye nada menos que al 20% del Producto Bruto Interno Nacional. 1 de cada 5 pesos se producen en este pequeño puntito que uno ve en el mapa. Y también saben que hace años venimos gobernando con déficit cero. De hecho, si uno mira los bonos de la ciudad de Buenos Aires, son de los más buscados en el sector público y cotizan como el de muchas de las mejores empresas
privadas argentinas. Invertir en la ciudad es competitivo porque hay certezas. Y eso se logra día a día a través de muchos años de cumplir con la palabra. Por eso nuestra credibilidad se ve reflejada en los títulos de deuda, como decía, un refugio de valor incluso en periodos de volatilidad. Pero aún así, y siempre lo subrayo, lo más importante que tenemos en la ciudad sigue siendo el sector privado. Sector privado, habla Jorge Macri por primera vez desde la derrota electoral. Hay que poner la cara y ahí en eso está el jefe de gobierno. Estos son los intendentes. En serio, muchachos, el cuello de botella es brutal. Estos son los intendentes del PRO que dicen, bueno, empecemos a ordenar esto, querido Sebastián Pareja, querido Agustín Romo, los dos, ¿no? El de Karina Milei y el de Santiago Caputo para la campaña. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque más allá de lo que pase arriba en la nacional, dicen, la provincial es muy importante para no perder concejales y no quedar a tiro de juicio político. Primero Guillermo Montenegro, Mar del Plata, General Pueyrredón, mejor dicho, intendente de Campana, Coronel Pringles, Zárate, localidad muy importante para Cristian Ritondo, Arrecifes, Lobos, en Pinamar y en Puan con Diego Reyes. Estos son algunos de los tantos del PRO que dicen, Mauricio, ya está. Bye bye. Quedó claro que el cambio es inevitable, el cambio de color, y hacia allá vamos a tejer una alianza. Después, cada municipio será un mundo, pero recontraparte. Cada uno va a tender a hacer su alianza particular, pero esto ¿Ellos ya comenzó. esperan algo o ya está? ¿Tienen como libertad de acción? No, ya está. Ya está. Ya No, está. no esperan una orden de nadie, ¿no? No hay nadie que les diga, bueno, no se muchachos, espera una orden. No, lo que sí suele pasar, que ayer me explicaba un intendente, es cada uno toma la estrategia en su municipio, pero hay una mesa provincial que se intenta coordinar, siempre cuando perdés es difícil ordenar esto, bueno, ordenémonos para que por lo menos la avalancha no sea total. Sí. La idea es mantener, la idea es sobrevivir, y en 2 años vemos. Básicamente es eso, por eso es que Karina Milei sobre todo... En 2 años vemos. Me voy del amarillo al violeta y a partir de ahora ese es mi sello. No, ¿por qué? ¿Estás loco vos? Bueno, ¿Y cómo es? Una Una lista. lista. Como lo veo, Bueno, como pero lo no, veo, pero tío. ¿cómo Como en el es? título. Claro. Sobrevivir, hacer una sí. alianza. Me Si voy- me tengo que pintar coyunturalmente violeta, lo haré y después veremos. Pero puede ser una lista del PRO en la en tu ciudad que esté negociada con los libertarios. que esté sí, digo, el que tenga enganchada la lista del legislador o el diputado provincial de la Libertad Avanza. Claro, lo que uno... a ver, O lo es que- una lista de la Libertad Avanza No, a la que apoya el intendente local. Lo que imagino es una lista única entre Libertad Avanza y PRO, Sí. o al menos es lo que va a buscar Karina Milei, y todo indica eso, y hacia abajo se va a negociar una lista, cada intendente negociará con el delfín de Caputo y Karina Milei, y decir, bueno, negociemos la lista. Y los libertarios dirán, Montenegro, el cambio es mío, así que yo quiero el primero, Sí. vos el segundo, 3, 4 para mí, el quinto De poner uno concejales tuyo. en cada lugar. Exactamente. Pero Y esa ahí- boleta es Libertaria. violeta. Sí, Bueno, ¿qué pasa en el Congreso? La boleta violeta. ¿Qué Y lo pasa? último, Sí. antes de dar paso a la Diputados. entrevista, estos eran los intendentes, esto es lo que ya se juega Sí. para el cierre de listas. Ahí está. Y acá tenés a este bloque, Ajá. parte del bloque, perdón, del PRO, que oficialmente están todos juntos, pero en la práctica ya se empezaron a diferenciar. Los que responden a Mauricio Macri todavía por un lado, los Sí. que responden a Patricia Bullrich por el otro, los que quedan de Horacio Rodríguez Larreta, bueno, se van mezclando en ese color amarillo. Sí. Hay quienes dicen, no nos conviene una división oficial, puede ser peor, pero acá están, Santilli, Arabia, este es como hablar con, o sea, es Bullrich. como más mileísta y bullrichista que la propia El Bullrich. de las mascotas es Arabia. Sí. Gerardo Milman, al cual en Milman. un momento tuvieron que guardar por el tema de los Sí, copitos. sí. Sabrina Ahmechet, referenciada en Patricia Bullrich de la Ciudad de Buenos Aires. Alejandro Bongiovanni, Capozzi, Patricia Vázquez también de Bullrich. Todos son más o menos referenciados ahí. Todos conocidos. La cordobesa Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici, que siempre decimos, la libertad de expresión queda para otro momento. Estos Bueno. son los diputados del PRO, la discusión es hoy y mañana hay sesión. Así que va a ser interesante también saber qué dicen desde ahí. Bueno, hacemos extracción en una de las fotos que están en la placa y Sí. la traemos a la mesa que está sentada aquí como por arte de magia, mágicamente. Saltó de la placa. Corporicé. Saltó de la placa y se Esto que están corporizó. logrando De la supera placa. cualquier inteligencia ¿Viste? artificial. Pero Estarán tenemos- más allá, chicos. Contamos con muy Felicitaciones. buenos recursos. Gracias, Sabrina Ahmechet, con nosotros, diputada del PRO, pero
Bueno, no estoy pensando, ya no es posible mezclar amarillo con violeta. Simplemente va a haber un color dominante y eso no implica ningún asunto diferencial. Las convicciones entiendo que serán las mismas. Qué conversación de Epa, casta, ¿no? epa. Qué conversación que nos interesa a los políticos, al círculo rojo. Escuchaba lo de los intendentes, Sí. pasamos al bloque. ¿Qué le importa a la gente de esto? Ujú. Me parece que la pregunta va por ahí, va por qué pensamos, qué es lo que apoyamos, contra qué estamos. Y ahí yo siento que no me moví de nada desde que decidí hacer política, desde que acepté el desafío de ser candidata y diputada en el 2021. Yo sigo apoyando las mismas ideas. Lo que hoy está discutiendo el PRO, y porque nosotros venimos de la elección que terminó el domingo, es si vamos a seguir apoyando, como apoyamos en el Congreso, sobre todo el programa económico del presidente Milei, o si queremos empezar a jugar a ser oposición. Claro. Yo hoy lo tengo clarísimo, yo apoyo esto. ¿Por qué? Porque yo en el 23 confié en otra candidata para ser presidenta, que fue Patricia Bullrich, pero las cosas que proponía Patricia son las que hoy está haciendo Milei. Y a mí, porque no sea presidenta la persona que yo pensé en primer lugar que iba a hacer lo que yo quería que sea y que sea Milei, la verdad es que mis ideas no cambian, lo que yo quiero para la Argentina no cambia y yo lo voy a apoyar. Entonces la discusión que tenemos hoy en el PRO es, ¿vamos a seguir tirando del mismo barco con la misma intensidad que lo hace el oficialismo? A mucha gente, Sabrina, te interrumpo, tengo un punto en eso que dijiste que me parece muy interesante, pero a mucha gente le duele la caída de Macri. A mucha gente le duele el fin de Mauricio Macri, por decirlo brutalmente, ¿no? Hay mucha gente que veía en Macri a alguien en quien referenciarse y no en Milei. Y sin embargo ahora las cartas están jugadas y hay un dolor ahí, Lo ¿o no? entiendo, pero de nuevo, a ver, estamos hablando de partidos, estamos hablando de líderes, en este caso del presidente del partido. Pero al lado de eso estamos hablando de un país que va bajando la inflación todos los meses, que baja la pobreza, que salimos del cepo y que no fue el quilombo que todos teníamos miedo que sucediera. De un país que se está posicionando en el mundo del lado de Occidente y de las democracias. Están pasando muchas cosas que me parece que afectan más que el lugar que uno espera que un liderazgo tenga en determinado momento en política. Están pasando cosas más importantes. Nadie duda con respecto al rumbo económico, eso nadie lo duda. Ahora, el tema es que hay una cuestión existencial. Para que el PRO tenga sentido, tiene que haber un juego de las diferencias. ¿Se entiende? A ver, hablemos en el plano institucional. Vos recién hablabas, repito, del programa económico, donde ahí entendemos que la superposición, si hiciéramos un diagrama de Venn, son prácticamente el mismo conjunto. Hay intersección total en las ideas. Ahora, ¿qué pasa con la agenda institucional? ¿Qué pasa con el manejo de la muñeca política para el tratamiento con las disidencias? ¿Ahí hay una diferenciación que es un poquito más que una cuestión de formas? Vamos agenda por agenda, porque no es solo la económica. Con la agenda de seguridad yo estoy plenamente de acuerdo, y no solamente yo, que en la ciudad de Buenos Aires podamos transitar y que no haya piquetes, me parece que es algo que apoyamos todos. Con otra agenda que no es la persona en la que yo me referencio, ni siquiera la conozco personalmente, la saludé un par de veces, como que es de Petovelo. La verdad es que a mí me parece increíble lo que está haciendo este gobierno en lo que es desarrollo de capital humano, en lo que es la administración y gerenciamiento de la pobreza, habiendo roto el sistema en donde lo único que se beneficiaban eran los gerenciadores y no quienes más lo necesitaban. Hay muchas cosas. Vos ponés el punto sobre lo institucional. Una de las experiencias que a mí más me marcaron en estos 3 años y pico en el Congreso es cómo hay gente que trabaja todos los días, desde que se levanta hasta que se va a dormir, para que caiga el gobierno, para que salgan mal las cosas. Entonces, por supuesto que yo creo que el gobierno tiene que estar en permanente diálogo con el Congreso, y hay muchas cosas que tal vez se tuvieron que hacer por decreto que yo hubiera preferido que se hicieran por ley. Pero es lo que yo prefiero.
Ahora, tenemos un Senado que desde el 83 tiene hegemonía kirchnerista. Tenemos en el Congreso no solo el bloque de Unión por la Patria, sino todo un bloque en el medio que también está viendo cómo quebrar el déficit cero, que vos decías, estamos todos de acuerdo con el rumbo económico. En esta mesa estamos todos de acuerdo y lo veía Ramón. Sí, yo pensé lo mismo, no creo que haya tanto consenso. Me refería a que ustedes... en el PRO. Ni siquiera en Juntos por el Cambio, ¿no? Juntos por el Cambio no estoy tan de acuerdo tampoco, ¿no? Juntos por el Cambio es una diáspora hoy, ¿no? Lo que quiero decir, yo creo que la Argentina tiene una democracia muy sólida, que tiene instituciones muy fuertes. Hablemos después de islas. Yo todo el tiempo hablo de islas de autoritarismos que existen en la Argentina, como Formosa, como Santiago del Estero, pero a nivel nacional tenemos instituciones muy sólidas. Nosotros pertenecemos también a una generación que es la que tiene en carne viva todavía el 83, la recuperación democrática. Crecimos en ese mundo, somos de los... yo nací en el 81, o sea, crecí en ese clima, pero también entiendo que hoy la mayoría de los votantes nacieron en una democracia consolidada. Entonces, ese no es el problema de Argentina hoy. Las instituciones en Argentina son muy fuertes, las tenemos que cuidar siempre, pero son muy fuertes. El problema que tiene Argentina... La democracia, vos lo sabés porque has estudiado casos en América Latina, por eso te digo, la democracia es una defensa cotidiana. La democracia 100%. No se... y digo, vos recién hablabas de los puntos de diferenciación con el kirchnerismo y vos hablabas de estos espacios que han trabajado para voltear al gobierno, para que el gobierno le salgan las cosas mal. Es muy evidente y se nota, coincido en que están esos sectores. Pero también es cierto que este es un gobierno que propuso para la Corte a alguien que era verosímil que lo hubiera propuesto el kirchnerismo, ¿no? Vos sabés perfectamente mi compromiso con las democracias y mi lucha contra los autoritarismos en la región y en todas partes. La realidad es que yo no veo ningún tipo de crisis a las instituciones o a la democracia en Argentina. No la veo. Lo que sí veo es que nosotros tenemos un problema económico que arrastramos hace muchísimo tiempo y acá es donde está el punto. Yo creo que es una cuestión de tiempos. A mí me parece que hoy lo que tenemos que hacer en el PRO es acompañar. Es acompañar justamente porque esta agenda económica no es la que tiene toda la Argentina. Es la que sostenemos algunos, las que durante el gobierno de Mauricio Macri se intentó llevar adelante y sin embargo no se pudo con la efectividad que se está llevando y con los resultados que hasta ahora está teniendo el presidente Milei. Entonces, me parece que la urgencia de la Argentina hoy es económica. Después sí habrá tiempo en otro momento para discutir otras cosas. Pero no podemos nosotros poner piedras en el camino cuando lo que estamos haciendo es dar una batalla que es gigante. La discusión electoral... Ayer estuvo María Eugenia Vidal acá. Y cuando le preguntaron por Patricia Bullrich, ella habla de un travestismo político. Digo, más allá de apoyar o no al presidente, la discusión es, ¿se van a ir del PRO y se pintan de violeta? La frase de Vidal fue, no creo en el travestismo político. Bullrich pasó por 7 partidos. Dudo que haya 7 partidos que piensen igual. Para mí la coherencia es un valor. Entonces, lo que está planteando un sector del PRO es, entraron con la boleta del PRO, se van a pintar de violeta. Esa es la discusión. Hay un libro... ¿Hay un travestismo político o no? Hay un libro de los primeros 2000 que escribió Patricia Bullrich, que lo leí hace unos meses y que me llamaba la atención, porque todas las ideas que hoy está planteando Patricia estaban presentes en ese libro. Para mí el travestismo político o de cualquier tipo es ir en contra de lo que uno piensa. Es decir, un día una cosa y otro día otra. Después volvemos a lo mismo que yo decía al principio. Sí. Es un tema de casta, es un tema de círculo rojo. El tema es si uno es fiel a sus ideas. Y a mí me parece que eso es lo importante. Tengo un puntito ahí porque está bueno, me gusta tu convicción y tu vehemencia. Estás con una vehemencia que te podés postular a vocera, claro, y dan ganas de hacerte repreguntas. A mí me encanta el legislativo. Está muy bien, está muy bien. Y dan ganas de hacerte repreguntas. Pero ¿qué le decís? Es de las pocas a las que realmente le gusta, igual que los penatos. Claro, yo trabajo un montón, sí, creo que es en esa línea. Soy una nerd, me encanta el legislativo. Pero ¿qué le decís al votante que votó una banca del PRO porque no quería votar una banca de la Libertad Avanza? Yo digo, hay un punto ahí, es una discusión de mesa de casta, sí, pero también está la gente escuchando que votó una banca del PRO porque no quería votar una banca de la Libertad Avanza. En principio lo que quiero preguntarle a todas esas personas, y no lo hago hipotético porque es una práctica que tenemos, es ¿cuáles son las ideas que votaron?
¿no? De nuevo, pasa porque que- hay algo muy siglo XX. Yo bueno, voto a pero- este partido, me agarro de este partido, sí. de esta fuerza. Pensemos en una lógica política Distinta. Que es a ver, elástica, decís está que en puede- crisis. No, perdón, pero además hay una lógica de interpretación de a qué votó esa persona. ¿A dónde? A mí en la lista me puso Patricia Bullrich, quiero decirlo así. Claro. Digo, si uno busca a Sabrina Gemellet sí. en presentación, diputada nacional, en todos los titulares de cualquier diario, de cualquier medio, me puso Patricia Bullrich. En la lista del PRO, por supuesto. Pero, ¿en dónde está ahí el conflicto? ¿Hay algo que yo haya planteado en la campaña del 21 que hoy esté diciendo, no, la verdad, nada que ver? No, hay una continuidad total. Entonces, me parece que lo que nosotros tenemos que valorar y que lo que la ciudadanía está valorando es esa coherencia, esa autenticidad, que no significa haberte casado con una estructura. Porque un partido es eso, ¿no? Es una estructura. Sí. Claro, Una y esa que es la me- crisis digo, de las estructuras. sí. Sí, No, lo que totalmente. pasa es que lo que me Entiendo. parece que está un poco en discusión es ¿y dónde está el votante hoy que votó Bueno, esa banca del bueno. PRO? En Si Milei. mirás el resultado de la Mirá, elección. hubo Milei. mucha, Claro, o mucha sea. calentura. Esto, la verdad, lo recojo de votantes del PRO. Mucha calentura cuando cayó Ficha Limpia. ¿Entendés? Diciendo, el gobierno volteó Ficha Limpia. Vuelvo a pero Vuelvo además a Macri, hay- me hay- quedo Estuve ahí. viendo los resultados, por lo que decía recién Cecilia, estuve viendo los resultados por comuna Sí. del domingo. Y la verdad es que lo que perdió el PRO fue la libertad avanza. Entonces también es una pregunta de qué está pasando, porque si no se No, pone pero el con foco... ese nivel de apatía también habría que reflexionar si no cayó en la apatía buena Sí, yo parte de lo que yo lo perdió. que creo, y hablemoslo en octubre, lo pongo como signo de pregunta, porque a mí la apatía política cuando se da me preocupa mucho. Y sí. Yo no sé si esto es, sinceramente, hoy estoy dispuesta a continuar este diálogo en octubre. Claro. Yo no sé si esto es apatía política o la pésima decisión de un estratega político que decidió desdoblar las elecciones, que decidió que por primera vez los porteños vayan a las urnas a votar legisladores solamente, porque nunca lo habían hecho. Los legisladores siempre habían sido votados junto a jefe de gobierno o junto a elecciones nacionales. Entonces me parece que necesitamos más datos para saber si es apatía. Lo que sí estoy segura, porque esto lo recibí durante todos estos meses, es que a nuestro electorado que nos peleemos con la libertad avanza, los del PRO, le cae tan mal como le caía que se peleara Horacio con Patricia en la interna de Juntos Pará, por el Cambio. Una última cortina, Dale, porque dale. cuando hablabas del plan económico, mi duda entra en, la semana pasada lo hablábamos con la agencia de discapacidad, con los que estaban haciendo el servicio de discapacidad, que decían, no nos actualizan el valor. Mañana en el Congreso se va a discutir entre los 11 proyectos, temas jubilados. Uno es, el bono de 70.000 pesos está congelado hace un año. Entonces, más allá del rumbo económico, ¿no hay puntos donde digan, si hay superávit, podemos pedirle al plan económico de Caputo, quizás al jubilado le podemos actualizar el bono? Si hay saneamiento de las cuentas, yo pido mucho más. Yo no pido actualizar un bono. Yo lo que pido es, ¿estamos saneando esto, la macro? Bueno, entonces sentémonos a discutir de forma seria qué es lo que está pasando con las jubilaciones. Hagamos una... ¿Y qué haces un en el estudio- corto plazo? Hagamos un estudio, hagámoslo rápido, digo, si las cuentas están saneadas y la intención no es de política de perforar ese déficit cero y la realidad es que se quiere distribuir bien aquello que hay, bueno, sentémonos, estudiémoslo rápido. No estoy diciendo hagamos la comisión de la comisión de la comisión para patear el tema. Estudiémoslo y hagamos una reforma integral. Nosotros en temas previsionales tenemos que discutir muchísimo, porque la verdad Pará, es que ¿sabés que la estamos en Argentina campaña? no se... Pará, no, Sabrina, no- estamos en campaña y hasta octubre no se mueve un papel. Está todo bastante trabado. En el cortísimo plazo hay un bono que todos los meses le llega a un jubilado y el sueldo de la política, y por suerte de los periodistas, se va actualizando, los periodistas quizás menos que la política, pero el bono del jubilado está ahí, clavado en 70 lucas. Yo creo, Es una migaja. por supuesto, y las 70 lucas creo que vas a coincidir, es poco respecto y a lo que actualícenlo. merecen. Entonces, me parece que lo que nosotros necesitamos hacer, en serio, es ver quiénes tienen que tener PUAM, cuántos años tuvieron de aportes cada uno, porque la verdad Pero es que mientras no es... tanto actualizarle y darle algo más. A Se ver, está cagando de hambre el jubilado, de nuevo, ¿sabes? de nuevo vamos...
por supuesto que lo sé. Y Digo, pero entonces- los políticos, digo, creo que son muy pocos los que viven en una burbuja de cristal, entonces también propongo que nos dejen de tratar como si viviéramos en una burbuja de cristal, porque vamos al supermercado, mando a mi hija a la escuela, pago todas las cuentas de mi casa, sé perfectamente cómo vive. Y vos sabés que 70.000 pesos es poco. También sé que con 70.000 pesos no le solucionás todos los problemas. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, necesitamos pensar en serio. Digo, nosotros somos un país que todo el tiempo hicimos parche y los 70.000 pesos son un parche. Son un parche. Entonces, yo lo que te estoy diciendo es rediscutamos cómo son las cosas, cuántos años de aporte dio cada uno, porque no puede recibir lo mismo el que nunca aportó nada que el que no llegó con todos sus aportes para tener la jubilación, pero que sí aportó durante 22 años. ¿No? Tenemos que reconocer eso. O si no, es un sistema súper injusto. Y si tenemos una situación más saneada, no usemos que estamos en una época electoral para perforar el déficit y que no se puede hacer nada, sino que aprovechemos esta situación que tanto esfuerzo le cuesta a todos los argentinos, porque digo, el ajustarse el cinturón lo sentimos todos. Lo sentimos todos. Usémoslo para dar un cambio en serio. Discutamos las cosas en serio. Los parches, ok, en las urgencias, en las emergencias. Pero por favor, No hay urgencia hoy estamos para en una jubilados. situación en la que tenemos que hacer que la Argentina tenga bases sólidas en las que se pueda mantener. Claro, la verdad última. es que seguir poniendo palitos, nos caemos. Última nos de Caro, caemos. última de Caro. Vamos. Vuelvo sobre el tema de calidad democrática, que entiendo además que es un tema sobre el que vos indagas mucho, y vuelvo sobre el apoyo al gobierno. ¿A vos qué te despiertan declaraciones como la gente no odia suficiente a los periodistas? A mí no me gusta. No por hacer una defensa corporativa, pero sí. Pero si lo estás haciendo... No, es que entiendo que el periodismo, con todos los errores que comete, es... El periodi- un país sin periodismo, bueno, ya tenemos algunos ensayos en América Latina de lo que pasa. El periodismo es fundamental. Creo que muchas veces se comete un error que es el tema de la libertad de expresión y el periodismo y los periodistas. Creo que hay que separar un poco eso, ¿no? Yo creo que el principal mal a la profesión lo hacen muchos periodistas que no respetan su laburo, que no informan, sino que operan, ¿no? Y que lo saben ustedes mejor que yo, digo. Si yo lo sé es porque tuve un paso por los medios antes de ser diputada y lo conozco bastante bien y bastante de cerca. Entonces, creo que el primer problema que veo ahí de falta de respeto a la profesión son aquellos que vienen denigrando la profesión desde adentro y que hacen que mucha gente no... Yo me acuerdo de cuando el Cuarto Poder era lo más respetado. Yo tenía 20 años, los periodistas estaban en el podio. problema es que eso cayó. el operador es el que critica para el gobierno. ¿El buen periodista es el que es oficialista? Bueno, yo no estoy... Bueno, hay una línea. preguntando a Es mí. central lo que Vos dice me- vos Ramón, me estás- porque... Hay una línea clara. Espera. Vos me estás preguntando a mí, yo no creo que el buen periodista sea el que critica o el que halaga. No, yo creo que el buen periodista es el que informa. Y que se informa poco, que el periodismo tiene una crisis enorme a nivel mundial y a nivel nacional, y que el periodismo de investigación lamentablemente es casi algo que ya no existe. Hay un montón de cosas sobre el periodismo que a mí me parece importante discutir. Lo que quiero decir es, no es lo mismo un periodista X, no voy a poder usar nombre y apellido, que la libertad de expresión. Vos me decís a mí, hay que respetar la libertad de expresión. ¿Por qué? No por los periodistas, por los ciudadanos. Porque si la libertad de expresión es un derecho humano, es por el derecho que tenemos los ciudadanos a estar informados. Ese es el punto de la libertad de expresión. Los periodistas, ustedes, son el medio que ayudan a que eso suceda. Y por eso merecen el respeto absoluto cuando hacen bien su trabajo. Muy bien, Sabrina, gracias, porque tenés una vehemencia. Nos despertó Yo te- a todos. porque Estamos- no, El estoy resto me acostumbrado- conocía, claro, vos ya me estás conociendo. Estoy acostumbrado a el resto- hablarte. Bueno, ya te conocemos. Estoy acostumbrado a hablarte por radio. O sea,